acá en esta mesa temática sobre respuestas políticas y legislativas al trabajo infantil. Contamos con la participación de tres ponentes, dos que los van a hacer de manera física, presencial, y un delegado que lo va a hacer también de manera virtual. Están con nosotros María del Carmen Velasco, de acá del Ecuador, ya la voy a presentar, Diana Selene, de Colombia, y Juan Carlos Ruiz, quien lo va a hacer de manera virtual su ponencia. En esta mesa, en esta tarde, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que se va a debatir? Básicamente, la temática gira alrededor del análisis de la situación de las políticas nacionales de combate a la pobreza, empleo, protección social, salud, educación, incidencia y articulación de las políticas nacionales en la prevención y reducción del trabajo infantil. Lo que nos interesa esclarecer a través de las presentaciones de las colegas es responder básicamente a 4 preguntas: ¿qué resultados y objetivos se han logrado? ¿Qué producción del conocimiento se ha alcanzado? ¿Qué procesos de trabajo se han implementado? Si dichos procesos de trabajo están articulados o no en cada uno de los países, y si se ha implicado en su elaboración a la población beneficiaria. Vamos a empezar con la intervención de María del Carmen Velasco. Ella es licenciada en Sociología para el Desarrollo, con una maestría en Comunicación Social de la New School for Social Research, ex becaria de la Comisión Fulbright, experiencia de Administración de Proyectos de Desarrollo, fue directora ejecutiva de la Fundación Galápagos Ecuador, Country Manager de la ONG internacional Idealist.org, asesora del Secretario Nacional de SEMPLADES en la creación del Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de UNASUR, y actualmente es la gerente del proyecto de erradicación del trabajo infantil del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. Al igual que en las mesas de la mañana, cada una de las ponentes tiene 15 minutos para hacer su presentación. Luego abriremos un espacio de preguntas con el mismo tiempo, en las que ustedes podrán hacerlas directamente a nuestras panelistas sobre los temas que nos ocupan, y cerraremos esta mesa redonda estableciendo algunas conclusiones. Así que con ustedes, María del Carmen Velasco. Bueno, muchísimas gracias, César. Muchas gracias por haber venido a esta mesa. Como tengo pocos minutos, voy a ir directo al grano. He preparado una ponencia que tal vez es un poquito más larga, así que voy a tratar de resumirla, y al final quiero mostrarles un pequeño video que hemos hecho como parte de la estrategia que tenemos con empresas, así que voy a tratar de acelerar un poco el paso para poder cumplir con el tiempo que se me ha asignado. Bueno, comenzar explicando que el trabajo infantil es una de las problemáticas que afecta más gravemente al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, al limitar el pleno ejercicio de sus derechos básicos de protección, salud, participación social y educación. En este sentido, el trabajo infantil se convierte además en un grave obstáculo para el desarrollo económico y social del país, ya que promueve un legado de círculos de pobreza cada vez más difíciles de romper y limita la posibilidad de la generación de sociedades más justas, incluyentes y dignas. Existe suficiente evidencia para asegurar que el disfrute oportuno de los derechos durante la niñez tiene efectos reales en el desarrollo de las personas y de las sociedades, ya que aumenta sus posibilidades de alcanzar un proyecto de vida, superarse y convertirse en adultos seguros de sus propias capacidades. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en EMDU, realizada por el INEC en 2011, aproximadamente 5,8% de la población total de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años estaban involucrados en trabajo infantil. Un hecho importante a ser considerado tomando en cuenta las implicaciones que tiene para el desarrollo de la niñez y adolescencia es que apenas un 54,7% de estos niños que trabajan tienen acceso a la educación. Tomando en cuenta las limitaciones de esta encuesta, que sí es importante mencionar que es una encuesta, no es especializada en trabajo infantil, pero son datos aproximados que tenemos sobre la situación de trabajo infantil en el Ecuador. Las principales ramas de la economía en las que se identifican estos niños de entre 10 a 17 años en trabajo infantil son primero la agricultura con un 53%, el comercio, reparación de vehículos y efectos personales 18%, industrias manufactureras cerca de un 10% y la construcción cerca de un 7%.
Siguiendo los datos de esta encuesta, se puede observar que del total de estos niños entre 15 y 17 años que trabajan, esta problemática tiene notoriamente más incidencia en la zona rural que la urbana. Esto para darles un panorama muy general de cuál es la situación del trabajo infantil en el Ecuador, y a pesar de esta realidad existen varias razones para afirmar que en el Ecuador el panorama de la erradicación del trabajo infantil es más bien un panorama alentador, principalmente, y esto es muy importante del mensaje que les quiero transmitir, que esto es un resultado principalmente de un trabajo articulado y sistémico. En primer lugar, el Ecuador cuenta con toda una legislación y normativa muy clara respecto a trabajo infantil y ha suscrito varios convenios internacionales relacionados a la erradicación de trabajo infantil en sus formas más peligrosas. Desde la ratificación de la Convención de Derechos Humanos, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el país ha realizado importantes avances para la erradicación del trabajo infantil. El más importante quizás se encuentra garantizado en la Constitución de la República, aprobada en el 2008, que en su artículo 46 establece medidas de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes, fijando en 15 años la edad mínima para todo tipo de trabajo y la excepcionalidad del trabajo entre 15 y 17 años en actividades que no sean consideradas peligrosas para su salud, que no atenten su formación ni desarrollo integral y que sobre todo no impidan o dificulten su educación. Asimismo, en el Código de Trabajo se establece la normativa para asegurar los derechos laborales de las y los adolescentes al establecer una jornada laboral que no debe exceder más de 6 horas diarias y de 30 horas semanales y de lunes a viernes. La prohibición de trabajo nocturno y el trabajo en fines de semana y feriados. Bueno, y me voy a saltar un poco la normativa que seguramente todos conocen y que les voy a presentar en la presentación un ratito, donde está también algunos puntos importantes de la normativa. Es también importante mencionar que en el año 2008, mencionar que en el año 2008 el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia definió actividades consideradas riesgosas para adolescentes y expidió el reglamento de trabajos prohibidos para adolescentes en capacidad legal de trabajar bajo relación de dependencia o por cuenta propia, los cuales guardan relación con lo estipulado en los convenios internacionales que ha ratificado el Ecuador respecto a peores formas de trabajo infantil que establece la OIT. Y les estoy contando todo este marco legal y esta normativa que nos permite ampararnos en la protección de los niños, niñas y adolescentes en lo respectivo a trabajo infantil, pero también es muy importante mencionar que el contar con una normativa muy clara y exigente no es la condición suficiente para el efectivo cumplimiento de la meta de un Ecuador libre de trabajo infantil. Uno de los factores más decisivos que ha permitido obtener estos logros ha sido la voluntad política para posicionar el trabajo infantil como uno de los objetivos prioritarios en las agendas de la política pública e inversión social enmarcados en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que busca construir un Estado promotor de la igualdad, la cohesión e integración social, mejorar capacidades y potencialidades de la ciudadanía y la calidad de vida de la población a través de la garantía de un trabajo estable, justo y digno, así como la protección de sus derechos. En este sentido, el gobierno ecuatoriano ha demostrado su compromiso clarísimo por cumplir su prioridad de atención a sectores vulnerables de la población ecuatoriana a través de diferentes programas sociales. Es así que en el sector social, para darles una idea, se invirtieron durante el 2011 más de 5.000 millones de dólares para el desarrollo de estrategias de prevención y combate a la pobreza, lo cual ha permitido incidir puntualmente en algunas de las causas más profundas que inciden en el trabajo infantil. Muestra de ello son los últimos resultados de la ENEMDU 2011, a través de la cual se puede afirmar que existía una disminución importante en la incidencia de trabajo infantil en el Ecuador, ya que en el 2007 este dato se ubicaba alrededor del 12,5% y para el 2011 se lo ubica en el 5,8%. A pesar de estos logros, el importante desafío que tenemos es lograr la sostenibilidad de estos logros y avanzar eficientemente en la consecución de nuevas metas. La problemática de trabajo infantil responde a diferentes causas y por tanto necesita de diferentes estrategias. En este contexto, el compromiso y trabajo del Gobierno Nacional es un esfuerzo interinstitucional y esto es muy importante recalcar, este esfuerzo articulado que hacemos desde el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Instituto de la Niñez y la Familia, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, así como otras instituciones aliadas como OIT, Fundación Telefónica, UNICEF, ONGs y otros sectores de la sociedad civil que conforman la Mesa Nacional Político-Técnica para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Dentro de las acciones de esta mesa, que es como el núcleo o el aparato desde donde
diseñamos la política pública y donde establecemos los lineamientos claros para la aplicabilidad a nivel local, el Ministerio de Relaciones Laborales, en su calidad de institución rectora del diseño y ejecución de políticas laborales, promueve las acciones que tienen que ver con trabajo infantil a través de este proyecto, el proyecto de erradicación del trabajo infantil, que ha sido considerado un proyecto emblemático dentro del Ministerio, y eso ya muestra la voluntad política y la priorización que se le da al tema. El PETI, el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, cuenta con 15 técnicos a nivel nacional, quienes tienen la responsabilidad de acompañar inspecciones integrales que incluyen un eje de trabajo infantil, sensibilizar y capacitar actores estratégicos, vigilar el cumplimiento de derechos laborales de los adolescentes en capacidad legal de trabajar, entre otros. Entonces, solo para explicarles el funcionamiento en la parte operativa, tenemos esta mesa nacional, se establecen los lineamientos desde ahí, y las mesas locales a nivel provincial se encargan de la ejecución de toda esta política y la intervención a nivel local. Y esto ha permitido identificar y sancionar a muchas empresas e instituciones que incumplen con la normativa y lo establecido en la ley, y marcar un precedente muy importante de la importancia que se le da al cumplimiento de este compromiso. El resultado de esta articulación también es un paquete de estrategias multisectoriales que combaten a la pobreza para la prevención del trabajo infantil y el desarrollo de iniciativas para su erradicación progresiva. Cada una de las carteras de Estado ha desarrollado un paquete de diferente tipo de política pública para afrontar y combatir las diferentes causas de trabajo infantil, y voy a mencionar solamente algunas en honor al tiempo, pero entre diferentes estrategias o políticas está el bono de desarrollo humano, que se ha convertido en una importante fuente de ingresos bajo el condicionante de la asistencia de los hijos de establecimientos educativos, la eliminación del pago de matrícula a los establecimientos educativos, lo cual ha fomentado el acceso universal a la educación, estrategias para la prevención del embarazo adolescente. Esto es algo muy importante que se está haciendo en el país. Lamentablemente tenemos una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, y es muy importante combatir y desarrollar estrategias de prevención de embarazo adolescente, que está directamente relacionado con el tema del trabajo infantil. Creación de centros de desarrollo integral infantil, la red Socioempleo, que esta es una iniciativa excelente que busca el desarrollo, el Ministerio de Relaciones Laborales para el fomento del trabajo digno. Lo que hace la red Socioempleo es facilitar el acceso a capacitación a grupos de buscadores de empleo tradicionalmente marginados. Entonces se les da una asesoría y se facilita a esta gente la obtención de empleo. Ya. También tenemos programas de formación de trabajadores y apoyo en microemprendimientos y líneas de crédito. La Mesa Nacional operativa todas sus líneas de acción a través de mesas locales, como les contaba, y el resultado más emblemático del fruto de esta articulación ha sido el cumplimiento de la meta de erradicación de trabajo infantil en basurales que se obtuvo en el 2011. Con esta meta se logró retirar a 2.160 niños, niñas y adolescentes, garantizando su acceso a programas de educación, salud, sana recreación, con el fin de restituir y asegurar el cumplimiento de sus derechos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo para la prevención y erradicación del trabajo infantil en botaderos de basura, y un logro también muy interesante es que obtuvimos un apoyo muy importante de los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos firmado 200 cartas de intención en todo el país, y también importante mencionar la articulación. Cuando hablamos de articulación, el importante apoyo de la DINAPEN, que ha facilitado la eficiente identificación y desvinculación de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación laboral. También en el marco de Cooperación Sur-Sur, esta meta exitosa de haber logrado la erradicación del trabajo infantil ha sido reconocida por países como Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, y se va a hacer un encuentro de Cooperación Sur-Sur en el que se compartirán las experiencias exitosas en las próximas semanas. Una parte muy importante que no quiero dejar de mencionar en el marco de alianzas público-privadas que estamos desarrollando desde el Ministerio de Relaciones Laborales fue la creación, ¿podemos avanzarle a la red de empresas? La creación de una red de empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil, cuyo objetivo es el de articular esfuerzos de ambos sectores, vincular activamente a la empresa privada y fomentar buenas prácticas empresariales que incorporen acciones puntuales a favor de la erradicación del trabajo infantil. Las empresas miembro de la red se comprometen a través de un código de conducta a dedicar esfuerzos puntuales en la prevención y erradicación del trabajo infantil en sus cadenas y subcadenas de valor. La participación del sector empresarial como aliado estratégico a través de este tipo de alianzas es indispensable para la erradicación del trabajo infantil en el Ecuador, y el interés cada vez mayor demostrado por el sector privado demuestra cambios muy positivos hacia el modelo de negocios que se fundamentan en la gestión empresarial responsable.
Paralelamente se desarrollan también campañas integrales de sensibilización cuyo objetivo es posicionar en la opinión pública la temática de trabajo infantil, modificar la percepción de que el trabajo infantil es positivo y finalmente fomentar corresponsabilidad social de empresarios, maestros, padres de familia, ciudadanía en general, para que asuman un rol más dinámico en el que se puedan ejercer como agentes multiplicadores de cambio y veedores de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El principal reto del Gobierno Nacional es continuar fomentando la articulación de estos esfuerzos con el objetivo de fortalecer políticas y acciones para el combate de la pobreza y erradicación del trabajo infantil, mantener a niños, niñas y adolescentes incorporados a servicios de educación, cuidado, salud, protección, garantizando su desarrollo integral, generar un mayor compromiso de los gobiernos locales en el cumplimiento de normativa y desarrollo de territorios socialmente responsables y libres de trabajo infantil, fomentar el trabajo conjunto con la empresa privada para convertirlos en aliados, verdaderos aliados que contribuyen a garantizar el cumplimiento de la normativa y asegurar los derechos laborales de los adolescentes en edad de trabajar. Y finalmente, sensibilizar a la población en general sobre la responsabilidad compartida para lograr un Ecuador por el buen vivir sin trabajo infantil. Solamente para concluir, queríamos mostrarles, y también comentarles que esta mesa ya se hizo previamente a nivel nacional y se hicieron muchos aportes que les estamos incorporando. Quería concluir solamente mostrándoles un video muy cortito, si es que hay tiempo, César, de un video que usamos para la sensibilización a la parte empresarial, que queríamos mostrarles como una de las pequeñas iniciativas que estamos haciendo en la parte de sensibilización. ¿Qué es el trabajo infantil? Es aquel trabajo o actividad realizada por niños y niñas menores de 15 años que les priva de su infancia, su potencial y su dignidad, que perjudica su desarrollo físico y mental y que interfiere en su escolarización. También es considerado trabajo infantil aquel realizado por adolescentes de entre 15 a 17 años en condiciones prohibidas por la ley. La ley es muy clara. Los niños y niñas de hasta 15 años de edad no pueden trabajar. Los y las adolescentes de entre 15 a 17 años pueden trabajar, pero únicamente en actividades que no sean peligrosas ni afecten su desarrollo integral y siempre y cuando se respeten sus derechos laborales y su derecho a la educación. Un niño que trabaja pierde más de lo que gana. No es un simple juego de palabras, es una realidad. Entonces, ¿por qué trabajan? Por un lado, hay algunos padres que envían a sus hijos a trabajar y por el otro, algunos empleadores que los contratan. Vamos por partes. ¿Qué pasa en ciertos hogares? Muchos padres creen que la economía familiar mejorará si envían a su hijo o hija a trabajar. Esto es un gran error. En otros casos, los padres creen que así sus hijos aprenderán a ser responsables, a no ser vagos. Creen que la escuela es una pérdida de tiempo. La realidad es que los niños y las niñas tienen derecho al estudio y a la sana recreación. Es un derecho no negociable. Un niño o niña que trabaja, tarde o temprano, abandonará la escuela. Al privar a sus hijos de educación, limitan su potencial y pueden perpetuar la situación de pobreza para ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. La diferencia entre un niño que trabaja y otro que estudia es clara. Un niño que trabaja no vive su infancia, no estudia, no lee, no se divierte, no interactúa con chicos de su edad, abandona sus sueños y tiene un futuro con pocas posibilidades. Un niño que vive su infancia, juega, estudia, se divierte, imagina, tiene sueños, resuelve problemas, es libre, interactúa socialmente, desarrolla autoestima y seguridad en sí mismo. Un niño que estudia tendrá más oportunidades laborales y mayores posibilidades de un futuro mejor. Entonces, ¿por qué algunas empresas emplean niños y niñas? Existen varias razones. Los niños y niñas reciben pagas más bajas y a veces ninguna en absoluto. Son obligados a trabajar en condiciones de riesgo. No reciben compensación alguna si se lesionan o enferman. No pueden buscar protección si son maltratados. Por el pequeño tamaño de sus manos y pies, son explotados en ciertos oficios manuales. Las quejas de los niños y niñas no son escuchadas. No están agrupados en sindicatos y no causan problemas si son despedidos. Además de esta explotación, un niño o niña que trabaja se expone a varios peligros como manipulación e inhalación de sustancias tóxicas, uso de herramientas afiladas o cortantes, operación de vehículos y maquinarias pesadas, largas jornadas laborales, cargas excesivas, posibles agresiones y violencia sexual. Es por esto que la legislación ecuatoriana protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes y prohíbe el trabajo infantil. Aquellos que violan la normativa vigente al emplear niños y niñas son sancionados con el máximo rigor de la ley.
Ahora bien, ¿qué se puede hacer para contribuir con un Ecuador libre de trabajo infantil? Primero, infórmese sobre la problemática. Hable con sus colegas. Averigüe sobre buenas prácticas que están haciendo otras empresas y replíquelas en la suya. Asegúrese de que en su empresa exista una política corporativa clara sobre la prohibición de trabajo infantil. Exija a toda su cadena de valor el cumplimiento de esta política y desarrolle sistemas de monitoreo y control. Incorpore acciones a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial. Comprometa a todo su gremio o sector productivo al que pertenece. Una sola empresa denunciada por trabajo infantil puede manchar la reputación de todo el sector y perjudicarlo comercialmente a nivel nacional e internacional. Una empresa responsable gana más. Sensibilice a sus empleados. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Una empresa socialmente responsable contribuye a que haya niños y niñas con derecho a disfrutar de su infancia, recibir educación y aprender jugando. Es lo que usted querría para sus hijos. Estamos trabajando para tener un Ecuador libre de trabajo infantil. Un país donde los niños jueguen y estudien. Un país donde solo los adultos trabajen. A continuación va a intervenir Diana Selene. Ella es subdirectora de Protección de Derechos Fundamentales de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo de Colombia, abogada especializada en Derecho Penal y Criminología, con experiencia en el sector público de más de 14 años en la defensa de derechos humanos desde la Personería Distrital de Bogotá. El tema de la ponencia de Diana es la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Colombia. Gracias, buenas tardes. Un momentico, aprendo a manejar esto. Este para trazar, este para así. Okay. Buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Bueno, vamos a hablar sobre la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las peores formas de trabajo infantil en Colombia. Ese tema, por el tema del tiempo, va a ser absolutamente rápido, pero lo voy a partir en 4 subtemas a la vez. Es para adelantar este. No, el otro. Ese. Primero, condiciones de trabajo infantil en Colombia, estrategia contra la pobreza extrema y el trabajo infantil, estrategia nacional contra las peores formas de trabajo infantil, estrategia nacional como buena experiencia a los países de la región. Colombia para el cuarto trimestre del 2009 tenía 11.443.946 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años como tal. Ven, ¿me permites? No pude pasarlo. Ok, perfecto, gracias. De este número, 1.768.154 niños trabajan. El 51.3 eran niños y niñas adolescentes y el 56.1 jóvenes trabajando. El DANE estableció que para el cuarto trimestre del 2009 aproximadamente se daba una cifra muy fuerte en el tema de los niños que desarrollaban labores en sus hogares por más de 15 horas a la semana. La siguiente. Se estableció como segunda parte que en la agricultura el 37.5 estaban los niños concentrados y desarrollándose en la agricultura, y en el comercio en un 30.5%. Siguiente. De estas cifras, el 49.5 no recibían ningún tipo de salario ni ninguna remuneración por este trabajo, y el 24.5 de estos niños recibían menos de un cuarto del salario mínimo que debía recibir. En el año 2001 la cifra estaba aproximadamente en un 12.9, para el cuarto trimestre del 2009 ya se ha reducido en un 9.2. Siguiente. Estrategia contra la pobreza. Se ha creado la Red Unidos, es una estrategia del gobierno nacional para superar la pobreza extrema y para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Siguiente, por favor. En un tercer tema tenemos la estrategia, es una estrategia, la siguiente por favor, la siguiente.
La estrategia nacional ha establecido que tiene como su objeto, su fin único, focalizar y coordinar las actividades de las entidades estatales y privadas que previenen y erradican trabajo infantil. Esta estrategia básicamente se resume en que se debe lograr que los niños ingresen a la escolarización y hagan un uso efectivo, apropiado de todos los programas sociales y garantizar a su vez que las familias de estos niños, niñas, adolescentes trabajadores formen parte también de los programas sociales. Esta estrategia ha sido diseñada en unos pasos que hemos traducido a nivel departamental y municipal. Tenemos un paso número 1, el paso de la identificación de los niños, niñas, adolescentes que trabajan. Estos niños, niñas y adolescentes que trabajan, levantamos una línea de base que nos da un número con exactitud para poderlo registrar en un sistema que se llama el CIRITI, que es manejado por el Ministerio del Trabajo, que significa Sistema de Registro de Identificación de Trabajo Infantil. Una vez tenemos estos niños identificados, hemos levantado una línea base y los tenemos registrados en el CIRITI, procedemos a restablecer de una manera urgente, inmediata, sus derechos. Los hacemos mediante las autoridades competentes, como quiera que puede ser el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo importante es restablecer sus derechos, que los niños recobren sus derechos, vuelvan a estar en una armonía, que puedan tener un desarrollo como debe ser acorde con su edad. Luego, acudimos a que en el tema intersectorial, acudimos a que ellos cuenten con una salud, con una educación, que cuenten con unas jornadas complementarias de educación, por eso acudimos a las cajas de compensación. Asimismo, fortalecemos la implementación de todas estas metodologías, luego hacemos un registro y un seguimiento a fin de verificar que el niño se está, a manera de ejemplo, en educación, el niño está asistiendo, el niño está yendo, y hacer un seguimiento para lograr la efectividad. En este momento, esta estrategia ha sido implementada en el plan de desarrollo del presidente, que ha tenido un compromiso gubernamental y ha determinado que dentro de los planes de desarrollo de los diferentes departamentos, que son 32, y sus municipios, se incluya dentro del plan de desarrollo el tema de trabajo infantil de manera expresa, con la designación de un rubro determinado a fin de que podamos lograr la efectividad en concordancia con las ofertas de educación, con las ofertas de salud, con las ofertas de recreación. Si nosotros logramos con esto, podemos contribuir a reducir la pobreza, a formalizar todas las cosas y a erradicar el trabajo infantil. Por eso, en Colombia tenemos una consigna y es que debemos trabajar en corresponsabilidad. Todos los actores debemos estar presentes, estar sensibles, tener muy claro que es un problema de trascendencia social, no es un problema del gobierno, no es un problema de uno solo, es un problema de absolutamente todos y cada uno de nosotros debemos comprometerlo, sentirlo y poner de nuestra parte para lograr bajar estas cifras y lograr una sonrisa en cada niño. Gracias. Bien, a continuación vamos a observar un video mediante el cual Juan Carlos Ruiz, asesor del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en Perú, va a enviar sus planteamientos. El tema es la Política Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Perú. Él había confirmado su presencia, desgraciadamente a última hora, algún problema allá en el vecino país impidió que él esté acá y lo que hizo es suplir su presencia enviándonos un video. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ruiz, soy asesor del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú. Tengo el encargo hoy de contarles en qué consiste la estrategia de erradicación nacional de trabajo infantil en el Perú, que por primera vez en la historia de este país reúne un trabajo conjunto y multisectorial desde el Estado y el Ejecutivo para poder tener logros y objetivos concretos. Este encargo es directamente del presidente Ollanta Humala y lo acompaña el ministro del ramo, José Villena Petrosino. Actualmente en el Perú, como pueden ver en la diapositiva que están frente a ustedes en este momento, existen entre niños de 5 a 17 años más de 7 millones
de niños en esta condición. De esos 7 millones de niños que hay en el Perú, que representan aproximadamente el 25% de la población peruana, 3.3 millones de estos niños trabajan. Es una realidad que existe en el país. Estos 3.3 millones de niños representan aproximadamente el 42.1% de esa población de niños en el Perú. De estos 3.3 millones de niños, aproximadamente en el Perú el 69.1% de estos realizan un trabajo peligroso. Es que en el caso de las peores formas de trabajo infantil, que incluye formas delictivas y de trabajo peligroso, existe un compromiso de erradicar por completo esta práctica. Así como no admitir bajo ninguna circunstancia que el trabajo infantil no peligroso esté por debajo de la edad de 14 años. Como ustedes saben, además en el Perú no todo el país tiene las mismas condiciones socioeconómicas o estilos de vida. Este porcentaje de niños que tienen trabajo peligroso representa en la costa, que es la parte de mayor desarrollo actualmente en el país, el 68.2%. En la sierra, que es sin duda la parte más pobre del país, representa el 74.8%. En la selva, el 77%. Y en la capital, solo en la capital de Lima, representa el 62.4%. Esta situación ocasiona obviamente un impacto notable en la medida que este país en los últimos 20 años ha empezado a tener un desarrollo sostenido, un mayor desarrollo económico. Cuando hicimos un primer diagnóstico de lo que se había venido haciendo a lo largo de los años, desde el Estado por lo menos había habido un esfuerzo muy puntual y no algo integral. Ahora que tenemos la decisión política de atacar este flagelo de una manera integral, Estado, sector privado, a nivel de sus trabajadores, a nivel de sus empleadores, el diagnóstico inicial nos dio 4 elementos que teníamos que atacar directamente, de frente. Un primer elemento era que existía y existe en nuestra sociedad una tolerancia natural hacia el trabajo infantil. Se acepta como si fuese una situación normal, común, como si no fuese algo distinto, algo anormal que ocurre en la sociedad. Es un primer tema que tenemos que cambiar. Un segundo elemento es que el ingreso familiar, que estaba muy por debajo de los niveles incluso de remuneración de Latinoamérica, y muy cercano en muchos casos a niveles de subsistencia, obliga a que al no tener trabajo los padres, los niños salgan a tener que conseguir trabajo para ellos también. Un tercer elemento es que existe una insuficiente oferta de servicios de protección social al menor. Y un cuarto elemento es la insuficiente calidad y adecuación de los servicios educativos, es decir, hay muy poca asistencia a los colegios, pero además una alta dosis, un alto estándar de deserción. Estos 4 elementos son los que nos permitieron plantear o proponer 5 ejes estratégicos en los cuales trabajar esta estrategia nacional. Un primer eje es incrementar el ingreso promedio de las familias. Un segundo eje, reducir la tolerancia al trabajo infantil. Un tercer eje, incrementar la asistencia y reducir el rezago escolar. Un cuarto eje es incrementar los entornos seguros para el trabajo adolescente. Y un quinto eje, generar entornos de protección social. Esta estrategia nacional por primera vez reúne el esfuerzo de todo este Estado que está trabajando en conjunto, del sector privado, de empresas privadas comprometidas con hacer de su responsabilidad social herramientas concretas de desarrollo sostenible y de desarrollo para el país. Y un grupo de empleados, de trabajadores y de gremios sindicales que empiezan a ver el país de una manera diferente. Ya no existen o se reproducen estos dogmas en donde hay que sacar o conseguir de la empresa todo lo que sea necesario hasta que la extingamos. No es una lucha de trabajadores versus empleadores, sino que nos estamos dando cuenta en este país que el trabajo conjunto, que uno necesita al otro para poder hacer de este país un país diferente como el que todos queremos. Esta experiencia tiene primero una fase piloto que dura entre el 2012 y el 2014, en donde veremos los errores y aprenderemos de ellos para que después se convierta en una política pública nacional. Y a partir del 2014 hasta el 2021, la idea es que todo este diseño de estrategia empiece a convertirse ya en un modus operandi natural del Estado, de empresas privadas y de trabajadores. Espero que este sea un panorama claro de todo el trabajo que nos toca por hacer. Agradecer a Telefónica además
porque vamos a promover juntos y estamos trabajando en eso, de ver cómo hacemos estrategias de comunicación para darle a conocer a la población peruana todo ese trabajo que venimos realizando y todo lo que tenemos que saber para que no se convierta esto solamente en un saludo a la bandera. Gracias y espero que haya estado clara esta explicación de la estrategia de erradicación del trabajo infantil en el Perú. Bien, luego de haber escuchado las propuestas y las experiencias de Perú, Colombia y Ecuador, vamos a dar paso a las preguntas por parte de ustedes. La mecánica, la que ya es conocida, les rogamos que alcen la mano, se identifiquen y nos digan de qué organización forman parte, y encarecerles que se formulen preguntas vinculadas con lo que nuestras expositoras y en el video se ha planteado antes que presentaciones o puntos de vista personales. Tienen ustedes la palabra. Aló. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Galindo, yo soy técnico de erradicación nacional, técnico de erradicación de trabajo infantil del Consejo de la Niñez y Adolescencia. La pregunta es para Diana. Se veía ahí unos datos, ¿no es cierto?, del 2006, 2007, 2008, hasta el 2009, ¿no es cierto? Pero lo que un poco a mí me llamó la atención es qué es lo que pasó en el 2009 que el trabajo infantil subió. ¿Por qué se perdió, digamos, si es que en toda esa temporalidad el trabajo infantil fue disminuyendo? Gracias. Gracias. Se hace a través de una encuesta del DANE, se hace una encuesta anual, perdón, por 2 años. Estamos próximos a que los resultados de los 2011 sean entregados por el DANE, exactamente. Vemos que el año 2001 era en el 12.9, en el año 2009 estamos hablando de que bajó al 9.2. Compañero, tenga la bondad de echar en el fondo, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jofre Pérez, director ejecutivo de la Fundación Amor de Papá, sede Ecuador. Los índices de haber bajado el trabajo infantil realmente son loables y nos vemos que estamos en el camino correcto, pero yo preguntaría, y a Diana también es la pregunta, ¿cuáles fueron las políticas que el gobierno colombiano implementó en su política laboral con sus ejes transversales para crear fuentes de empleo no tradicionales que tenemos en el siglo XX y hoy en el inicio del siglo XXI? Colombia con la estrategia ha, ¿cómo les explico?, fundamentado mucho esfuerzo y demás en la sensibilización. Nosotros hemos tenido un cambio de cultura, hemos tenido un compromiso de tema gubernamental. De hecho, el presidente Santos, dentro de su plan de desarrollo, estableció que todos los municipios, departamentos y municipios deberían incluir su plan de desarrollo municipal, en su plan de desarrollo municipal el tema de trabajo infantil. ¿Esto qué conlleva? De que haya una efectividad, de que esto lleva a que en realidad se haga un restablecimiento de derechos y se logre atender de una manera efectiva a los niños. Es decir, la estrategia ha funcionado, a nosotros nos ha funcionado porque estamos teniendo una cobertura y estamos fortaleciendo en los territorios estos comités que son los encargados de restablecer y dar la ayuda intersectorial a estos niños. Esa es la razón por la cual se ha disminuido. Entonces se ha sensibilizado, se ha comprometido a las autoridades y la sensibilización y el compromiso independientemente da un cambio de cultura. Entonces estamos logrando de que esto se meta en la cabeza de cada uno de los, entre comillas, obviamente, que son los promotores y los responsables, las autoridades. Acá y luego acá el caballero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Calvo Piña, trabajo para la ONG RED. La pregunta es para Diana Selene. Mi pregunta es, no se menciona en el tipo de trabajo infantil que realizan los niños en Colombia, solamente se menciona agricultura y comer, bueno, los principales, ¿no? Pero tal vez, no sé si se contempla dentro de esto los niños que son
captados para participar dentro de los grupos armados irregulares, ¿no? Porque sabemos también que esto es un tipo de trabajo infantil y de gran riesgo, ¿no? Entonces… Sí, claro, tienes toda la razón. Eso, las cifras que presentamos fueron unas cifras establecidas por el DANE, pero está establecido dentro de las peores formas de trabajo infantil, la prostitución, la trata, el turismo sexual, el reclutamiento, cuando los niños también son utilizados para el transporte y uso de estupefacientes. Entonces, obviamente lo tenemos concentrado y lo tenemos como una de nuestras peores formas de trabajo infantil que estamos atacando directamente desde el gobierno, y sí está contemplado entre las peores formas de trabajo infantil. Sí tenemos unas cifras, unas estadísticas. En este momento no contemplo las cifras, pero obviamente que son unas cifras establecidas dentro de las peores formas de trabajo infantil. Muy buenas tardes, Aurelio. María del Carmen, soy ignorante en esto. ¿Hay una tipificación específica del trabajo infantil en Ecuador? Pues una sana utopía. ¿Cómo sensibilizar, concienciar y responsabilizar a los padres de familia? Porque ellos son los que le hacen trabajar, ¿no? Y también habría que distinguir realmente trabajo y trabajo. Estamos hablando de un trabajo remunerativo del niño afuera de la casa, pero no dentro de la casa. Disculpen, en Estados Unidos yo me acuerdo cuando viví con una familia que tenía 6 hijos, una niñita, ella iba a comprar el periódico todos los días, pero es para cosa interna, ¿no? Habría que hacer esa distinción. Gracias, María del Carmen. Sí, muchas gracias por la pregunta, y es una pregunta que cabe mucho analizar. Justamente se establece una diferencia muy clara en lo que es un trabajo formativo, o sea, que no quiere decir que lo cual dice que los niños pueden lógicamente contribuir con las tareas del hogar sin que eso signifique que son explotados laboralmente, y a veces es peligroso el llamar trabajo formativo a un trabajo que ya es de explotación a los niños. Muchas veces esta explotación, como usted lo menciona, se da dentro de los mismos hogares, no necesariamente tiene que estar el niño trabajando en la construcción o en una florícola o en una bananera para que sea explotado laboralmente. Lamentablemente en el Ecuador, y creo que en muchos países de la región todavía, uno de los desafíos más grandes es cambiar esa valoración que yo siempre le llamo una valoración positiva errónea, de que el trabajo infantil está bien, de que el trabajo infantil es normal. Recalco otra vez, hay que marcar la diferencia en lo que es un trabajo formativo, que quiere decir que el niño está haciendo actividades del hogar o actividades que le están ayudando en su formación personal, de lo que es la explotación laboral. Cuando un trabajo ya comienza a atentar contra la dignidad de los niños, contra su integridad física, psicológica, cuando está conculcando su derecho a la educación, estamos hablando de explotación laboral. Y por eso hay diferentes matices de la explotación laboral, que, recalco, no tiene que ser necesariamente el niño trabajando dentro de una mina 12 horas. Hay diferentes formas de explotación laboral, y creo que el criterio más importante es que los niños tienen derecho principalmente a la educación y a la sana recreación. El mundo del trabajo es un mundo para los adultos y no para los niños. Entonces es muy importante ir marcando esa diferenciación e ir sensibilizando e informando a la población, porque muchas veces lo que yo decía en una mesa que tuvimos más temprano, a mediodía, ningún padre quiere nada malo para sus hijos. Tendría que estar mal de la cabeza para que uno quiera buscar algo malo para sus hijos. Entonces justamente lo que tenemos que hacer es sensibilizar a los padres e informarles de por qué no está bien, por qué hay tantos perjuicios para que su niño trabaje en lugar de que estudie. Y la diferencia es que hay muchos padres que vienen, o muchos niños que vienen de familias igualmente pobres, en las que algunos padres deciden esforzarse más y trabajar ellos más, y no someter a sus hijos a condiciones en las que no deberían estar expuestos a esa edad. Entonces sí es muy importante marcar esa diferencia entre el trabajo formativo y lo que es la explotación laboral. Así que le agradezco su pregunta. La compañera, luego usted. Muy buenas tardes, mi nombre es Katy Pérez, yo vengo de la provincia del Oro, tuve la suerte de ser parte de la meta de erradicación de trabajo infantil en basurales como técnica provincial. Allá erradicamos a 101 niños, niñas y adolescentes. Verá, mi pregunta es la siguiente: se trabajó bajo ciertos lineamientos en ese entonces, fue el año pasado, se culminó una meta,
faltaron unas cosas por hacer. Mi pregunta es, ¿cuáles son los nuevos lineamientos que tiene el Gobierno Nacional para seguir erradicando el trabajo infantil en sus diferentes formas? Ya, muchas gracias. Justamente toda la metodología y el protocolo de intervención que se aplicó en basurales no solamente que ayuda a alcanzar ese logro específico en basurales, sino que permite replicar, como tú sabes, de esa metodología a otras ramas de trabajo. Una de las metas que tenemos de este año es justamente la erradicación en camales municipales, que tiene es un tipo de trabajo infantil muy parecido al de basurales, en el sentido de que se puede trabajar muy de cerca con los gobiernos autónomos descentralizados, que implica un nivel de sensibilización tanto a las familias como a los gobiernos autónomos, como a los alcaldes de los municipios, en el tema de la prevención. No solamente es, lo importante aquí es mencionar, no solamente es la desvinculación laboral de esos niños y la restitución de derechos, sino también toda la parte preventiva. ¿Qué medidas tienen que establecer los municipios para asegurar que son territorios socialmente responsables, libres de trabajo infantil? En ese sentido, también se busca hacer un reconocimiento público a los gobiernos autónomos descentralizados, que son más de 200 cartas de intención las que tenemos, porque creo que es muy importante la visibilización de las buenas prácticas. Entonces, una de las estrategias es también mostrar que hay estos 200 cartas de intención y motivar al resto de los gobiernos autónomos descentralizados a hacer lo mismo. Creo que el trabajo aquí de la articulación es fundamental y el aprender de las buenas prácticas, si bien pueden haber habido errores, pero creo que fue una práctica muy exitosa que vale la pena replicarla y ejemplo de eso es que hay otros países de la región que nos están pidiendo socializar la metodología para que ellos también puedan adaptarla y replicarla a la realidad de sus países. Entonces, sí, estamos aprovechando la experiencia en basurales para aplicarla a otras ramas como camales, terminales terrestres, mercados, que esa es una, como tú sabes, es un mundo aparte que tenemos que diseñar un montón de estrategias diferentes y cada mercado es más aparte del mundo. Entonces, sí tenemos que ir desarrollando diferentes prácticas que puedan adaptarse a las diferentes formas de trabajo infantil y es tan compleja la problemática que implica una complejidad también del diseño de estrategias aplicadas a cada rama. Entonces, sí, estamos haciendo diferentes ramas. Gracias. Acá la compañera. A ver. Luego en el centro y luego acá el colega de Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Giraldo, yo soy directora ejecutiva de la Fundación para la Orientación Familiar en Colombia, somos socios y aliados de la Fundación Telefónica desde el año 2008. Mi pregunta es para la doctora María del Carmen, quisiera saber qué avances en el Ecuador se han tenido desde el gobierno para dar respuesta desde la parte tributaria y jurídica a los adultos para sancionar cuando inducen a los niños a la mendicidad o al trabajo infantil. Ya, el gobierno, a través de, sobre todo del Ministerio de Relaciones Laborales, que te voy a hablar, que es del ministerio de mi competencia, tiene estrategias de monitoreo y control muy rigurosas para exigir el cumplimiento de la normativa. Y se han sentado precedentes muy claros. Creo que, bueno, en esto, antes de ponerme en el rol del ente sancionador, que sí es muy importante, es importante mencionar que también tiene que haber una política de conciliación. Entonces hacemos las dos cosas. Trabajamos con inspecciones, todas las inspecciones que hace el Ministerio de Trabajo son inspecciones integrales. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier tipo de inspección que hacen los inspectores de trabajo se incluye el componente de trabajo infantil siempre. Entonces, esto ha permitido sensibilizar por un lado y obligar al sector productivo empresarial a informarse primero sobre la normativa existente y a entender que no es que existe una normativa escrita en un papel, sino que hay entes reguladores y que se aseguran de un cumplimiento muy estricto de esto. Un caso concreto que te puedo dar es que el año pasado se le sancionó a una florícola con una sanción muy alta de $143,000 por tener, se identificaron 67 fichas de trabajo de niños trabajando en la florícola, pero había muchos más que por A o B situaciones unos se escondieron, otros se escaparon, otros no les dejaron llenar las fichas, pero se estableció una sanción muy clara y fue un mensaje que aparentemente para muchos empresarios fue como muy duro y al sector florícola le pudo haber afectado mucho porque claro, cuando se le estigmatiza a una empresa, lamentablemente el sector productivo de la rama también se ve afectado, pero lo que sirvió para esto fue sentar un precedente y mandar un mensaje muy claro de que el trabajo infantil para el gobierno nacional no es cosa menor.
hay una priorización de este tema y hay unas sanciones muy concretas. Y fue muy positivo al final esta sanción porque el sector florícola, que además tengo que mencionar que ha avanzado increíblemente en el tema de la erradicación del trabajo infantil, y lamentablemente este fue un caso que le manchó injustamente al sector y a la rama. Al comienzo reaccionaron con frustración y preocupación porque lógicamente esto afecta a las balanzas comerciales y no están cumpliendo con los estándares internacionales, pero fomentó que el sector florícola se comprometa a buscar la formalización del sector y a presionar entre ellos, entre la misma rama, entre los mismos empresarios, a que se cumpla la normativa, y no solo que se cumpla la normativa, sino que vayan un paso más allá en la prevención y erradicación de trabajo infantil. Esto ha sido súper importante. Y otra cosa que me mencionabas de mendicidad, me parece que decías, otro esfuerzo que estamos haciendo es a través de esta red de empresas. Para mí es como la banderita que yo estoy defendiendo mucho, porque creo que en el trabajo infantil, si no trabajas con empresas, de verdad que tienes una pata floja. O sea, no puedes no trabajar con el sector productivo, con el sector de la empresa privada. Y en esta red de empresas, una de las acciones más importantes y el foco más importante que le estamos dando es a que las empresas que quieren ser parte de esta red no solamente se comprometan al cumplimiento de la normativa, porque es obligatoriedad, no hay que darle medalla al que cumple con algo que es obligatorio, pero lo que sí les estamos fomentando hacer es a trabajar muy al detalle con sus cadenas y subcadenas de valor. Esto es algo muy importante que entendamos, porque las empresas grandes te van a decir, en mi planta central no hay un solo niño trabajando, pero para las mismas empresas es muy difícil asegurarte que en ningún lugar de mi planta, de mi finca cacaotera o del proveedor al que yo le compro cualquier cosa, no hay trabajo infantil. Entonces el trabajo con las empresas es muy estratégico en la prevención y erradicación del trabajo infantil, porque son agentes multiplicadores que en esos micromundos que son las empresas puedes llegar a sensibilizar y a obligar también a todos los proveedores, es decir, señores, mi política corporativa de la empresa X es no al trabajo infantil. Usted quiere firmar un contrato conmigo, usted me firma una cláusula en la que usted se está comprometiendo a no al trabajo infantil. Eso nos permite, si tú ves toda la cadena de valor, es llegar a la calle también. Hay muchos niños que están vendiendo productos en la calle con la marca clarísima de la empresa. Entonces, estamos buscando las maneras de vincularles a las empresas en un tema de responsabilidad, de que si es que están vendiendo tu marca, es tu responsabilidad como imagen corporativa y con responsabilidad social hacia el país, erradicar el trabajo infantil en toda tu cadena de valor. Sí, tal vez el niño no está en tu nómina de trabajos, pero está vendiendo tu marca y por lo tanto tienes que ser responsable de eso. Entonces estamos buscando estrategias con las empresas para poder llegar hasta ese nivel de la cadena de valor. Con el caballero que está en el centro y nuestro colega de Colombia, no sé si cerramos ya, que estamos en el tiempo. Bien, me llamo Fabián Llanes, soy un maestro del sector educativo público y comparto las actividades tanto con los adolescentes de 15 años como también con los chicos de hasta 18 años de edad. Entonces, en ese sentido nosotros podemos ver en la realidad de la vida diaria por qué se produce el trabajo infantil. Hay ciertas contradicciones que yo diría que dentro del mismo código de la niñez y de la adolescencia faculta al padre de familia con una carta de autorización poder enrolarse al joven al mundo laboral, ¿verdad? Eso por un lado. Quería yo averiguar a la representante del gobierno de Colombia cómo le manejan las cajas de compensación y qué resultado les ha dado, en vista de que si bien es cierto, estamos tratando de buscar la erradicación del trabajo infantil en América Latina, de pronto puede ser aplicable en los países restantes, pues, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Me gustaría que Manuel, que es una persona que trabaja en el Ministerio del Trabajo, que nos acompañe y sabe muy bien el tema, nos colaborara con este tema de las cajas de compensación. Gracias. Sí, buenas tardes. Y yo aprovecho porque mi pregunta iba a ser para Ecuador un poco en ese sentido. Entonces, puedo enlazarlo perfectamente. Y entonces voy a hacer la pregunta y de paso voy respondiendo. Y digamos, si mal no tengo entendido, países como Perú, como Uruguay, como Chile han asumido dentro de sus políticas un esquema como la Estrategia Nacional de Colombia y han, si mal no entiendo, han tomado como ejemplo la estrategia colombiana.
entre otras cosas porque, digamos, tiene como un nivel de eslabonamiento, de integralidad que puede afrontar como las problemáticas. Como decía Diana en la presentación, pues hay unos pasos de identificación de los niños, de restablecimiento de derechos, de acceso a servicios de salud, de educación y jornadas escolares complementarias. Un logro del presidente Santos en su plan de desarrollo es hacer crecer el número de cupos en jornadas complementarias que estaban más o menos en 30.000 a más de 500.000. Y ese logro se alcanzó con las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación son unas instituciones muy especiales porque tienen recursos públicos, pero son de naturaleza privada. Y digamos, surgieron como de un acuerdo tripartito, porque son instituciones financiadas de las nóminas de las empresas, y tienen diversos programas, uno de ellos de jornadas escolares complementarias con presencia en la mitad del país. Digamos, la estrategia y el plan de desarrollo entendió que habría que fortalecer cada uno de sus pasos, mejorar la estrategia de búsqueda activa de niños, fortalecer los procesos de restitución de derechos, el acceso a servicios de educación, de salud y jornadas escolares complementarias. Y ahí las cajas surgen fuertemente y eso es una buena experiencia para todos los países. Y ahí salto a la pregunta de Ecuador, y es que pues, se ha señalado como grandes experiencias lo de los basurales o que se piensa replicar, digamos, en otras instancias. No sé si al igual que Perú o Chile o Uruguay se piensa o se ha discutido como dar un paso en una estrategia de política en el sentido de que si bien aumentos en la cobertura de educación o estrategias contra la pobreza son esenciales y contribuyen, en realidad cuando uno asume un esquema de estrategia utiliza, digamos, esas diferentes instancias y servicios pues para ser como más directo y más frontal contra el trabajo infantil. Entonces sí hay alternativas. Justamente desde la presidencia uno de los temas más importantes es no solamente ampliar la cobertura, sino enfocarse en la calidad de los servicios. Esto es un aspecto fundamental y toda la política pública que se está diseñando para el combate a la pobreza y la prevención del trabajo infantil está mirando esos lineamientos, se está haciendo toda una evaluación del bono de la pobreza, de todas las políticas que se están desarrollando de prevención de embarazo adolescente y buscar las maneras de justamente reforzar la calidad en los servicios que se ofrecen. Además, en esto, y no sé si es que estoy respondiendo a la pregunta con eso, pero se está analizando también más al detalle cuál es la causalidad del trabajo infantil y eso tiene que ver muy directamente con ofrecer trabajo digno para los adultos. Si es que tú estás ofreciendo mejores alternativas laborales al papá o la mamá y estás al mismo tiempo sensibilizándolo, es la mejor manera de prevenir a mediano y a largo plazo el trabajo infantil. Si es que nosotros seguimos fomentando la precariedad del trabajo y el seguir ofreciendo servicios pobres de inserción laboral a los adultos, estaremos fomentando que se repliquen esas mismas realidades con sus hijos. Entonces, desde el gobierno sí se están desarrollando acciones muy puntuales. Creo que la red Socioempleo desde el Ministerio de Relaciones Laborales ha dado un aporte muy importante en ofrecer otro nivel de capacitación técnica y de facilitación a los buscadores de empleo a que se inserten laboralmente desde otro nivel. Entonces creo que en ese sentido el gobierno sí está buscando el combate de las diferentes causas que afectan al trabajo infantil y que tiene que ver también con políticas laborales más dignas para la población adulta, no solamente para los niños, y también del desarrollo y promoción del empleo juvenil o de los adolescentes en capacidad legal de trabajar en actividades que son permitidas y que se vele por el cumplimiento de esta normativa, ¿no? Muy bien, creo que estamos en el tiempo para ir cerrando ya esta mesa. Simplemente quisiera plantear a modo de conclusión unas 3 reflexiones. Creo que coincidirán conmigo el que en los 3 países, Perú, Colombia y Ecuador, hay una visión optimista respecto de los resultados que se han logrado por parte de los esfuerzos de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil que van marcando una tendencia hacia la disminución en el número de niños, niñas y adolescentes trabajadores en cada uno de esos países. Cabe destacar que en los 3 países los gobiernos respectivos han establecido como una prioridad el combate al trabajo infantil,
que en los 3 países existe legislación, políticas públicas y programas claramente establecidos para avanzar en este proceso. Se destacan también en las 3 intervenciones, las 2 presenciales y la 1 virtual, los esfuerzos para generar articulación intersectorial, es decir, esta no es una tarea de un solo actor, de un solo ministerio, sino de varios sectores, de ministerios de rama que pueden juntando sus esfuerzos, hacer mucho más efectivas sus intervenciones, destacar el rol que tiene la sociedad civil y además también los gobiernos locales. En el caso ecuatoriano, esta apelación a una intervención mucho más activa por parte de los gobiernos locales. En el caso colombiano, esta decisión del gobierno central de exigir a los gobiernos departamentales y municipales el que se asuma esta estrategia de erradicación del trabajo infantil como parte de los planes de desarrollo nacional y local. La presencia también en todos los países de políticas activas y pasivas, ¿no? Políticas pasivas que inciden en el combate del trabajo infantil a través del combate a la pobreza y buscar mejorar las condiciones de vida de la población, y políticas activas como un conjunto de medidas que permiten a los gobiernos, tanto en el plano nacional como local, ir tomando medidas para lograr avanzar en esta tarea, como es el caso del logro ecuatoriano de la erradicación del trabajo infantil en botadores de basura. Estos son buenas noticias para la región, esperamos que se perseveren por esta ruta. Agradecerles por su presencia, por su participación, invitarles en nombre de los organizadores a un break y luego del break seguimos con la agenda del día. Muchísimas gracias a las colegas de la mesa y a ustedes por su presencia, interés y participación. Gracias.